En el marco del 12º Congreso de Economía Regional, los desafíos del crecimiento económico, recibimos a continuación al señor presidente de la Fundación Club de la Libertad, Alberto Medina Méndez. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer la presencia de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei, del señor jefe de gabinete, Manuel Adorni, amigo de este club hace muchos años, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, gracias por acompañarnos también aquí, la presencia del vicegobernador de la provincia de Corrientes, Pedro Layar Pocar, que nos acompañó esta mañana en la presentación, el doctor Eduardo Tassano, y también lo veo al amigo Lule Menem ahí también. Gracias por estar, Lule. Muchas gracias. Bueno, le prometí al presidente hacer corta la presentación, pero bueno, en primer lugar, permítame muy brevemente agradecer a toda la gente del Club de la Libertad, a todos los voluntarios, a los directores del Club de la Libertad, por supuesto, a los socios del club, que nos bancan todo el tiempo, y especialmente a mi esposa, que fue la coordinadora general de este evento, como tantas otras veces. Bueno, cortito esto. Quiero contar una anécdota, y ya damos paso a lo que vinimos a hacer, ¿no? Hace algunos años atrás, en el medio del confinamiento patético que tuvimos en la Argentina, en la pandemia, recibimos una llamada telefónica. En esa llamada telefónica, alguien nos decía, tomé una decisión, y mañana seguramente se va a conocer que no alcanza con la batalla cultural y hay que meterse en la política. Hay que dar el paso. Este humilde servidor, en uno de sus tantos fallidos pronósticos, dijo en ese momento, quizás perdamos el mejor exponente de la batalla cultural y vaya a saber qué clase de político vamos a tener. Hoy, con el diario del lunes, puedo decir que estoy brutalmente agradecido de haberme equivocado tanto. Primero porque es difícil equivocarse dos veces en la misma frase, ¿eh? Primero porque el político apareció, surgió y fue presidente de la Nación. Y en segundo lugar, porque el exponente de la batalla cultural sigue adentro de Javier Milei todos los días. Así que, por esa razón, tengo el honor de presentar al presidente de la Nación, que nos honra estando en este 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad. Estuvo en el primero, así que le damos la bienvenida al presidente de la Nación, doctor Javier Gerardo Milei. Antes de que el presidente de la Nación nos hable y nos cuente lo que nos vino a contar, quiero aprovechar esta oportunidad, lo tengo que llamar a Daniel Pereira, que anda por ahí, adelante Daniel, para entregarle este libro que prologó el presidente de la Nación, que habla de Alberdi, y pedirle, por supuesto, una foto antes que lo escuchemos al presidente. Presidente, lo escuchamos. Hola. Para ser justo con los errores de pronóstico, no solo erró Alberto. Conozco un caso, me acuerdo cuando el profe Espert se lanzó a la política, que lo hizo en una reunión en New York City, y entonces en un momento el prócer Alberto Venegas Lynch, hijo, me llevó a un costado, tenemos el honor de tenerlo a Joaquín aquí, a senador por la provincia de Entre Ríos.
Y entonces me dijo, pero usted no se va a meter en política, ¿no? Porque lo necesitamos en la batalla cultural. Y le dije, profe, ni en pedo. Bueno, le erré por un poquito, así que, digo, no solo le erró a Alberto, yo también le erré. Así que, en ese sentido, el orden espontáneo tiene sus propios misterios. La idea de hoy es básicamente replicar estas charlas que yo suelo tener con los inversores y que es mostrar el caso argentino, ya no desde los logros que hemos tenido a lo largo de los últimos casi 2 años, sino básicamente mirando de cara al futuro y mostrar todos los potenciales que tiene Argentina desde el punto de vista del crecimiento económico, es decir, por qué hemos entrado en el sendero que va a hacer a la Argentina grande nuevamente. Y en ese sentido, anticipando a parte de lo que voy a estar diciendo ya cuando entre en la parte de crecimiento económico, una de las cosas que quiero hacer, porque seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir, es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. En ese sentido, una de las cosas que básicamente mira un empresario, porque la clave para entender acá es qué es lo que descubrió la humanidad hace 250 años para que el mundo haya cambiado del modo que lo hizo. Cuando uno tiene que explicar la condición natural del hombre, si uno mira la historia de la humanidad, la condición natural del hombre siempre fue la pobreza. Y eso fue una constante hasta el año 1800 de la era cristiana. Es decir, es lo que en la teoría del crecimiento económico se llama el palo de hockey. El PBI per cápita permanecía constante y de repente a partir del 1800 el PBI per cápita empieza a crecer y lo hace más de 15 veces en una población del mundo que se multiplicó por más de 10 veces. Entonces, básicamente eso ocurrió, digamos, con la llegada del capitalismo y entonces uno tiene que entender cómo funciona ese proceso de crecimiento económico. Porque además, en el año 1800, cuando en el planeta vivían cerca de 800 millones de seres humanos, el 95% de la población del mundo vivía con menos de $1. Y hoy ese número hay que estar cambiándolo todo el tiempo porque si no, estaría 0 en una población que es 10 veces más grande. Es un poco más de 10 veces más grande. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que tratar de explicar es por qué eso pasa. Bueno, eso pasa porque aumentó el stock de capital per cápita, permitió que aumentara la productividad y eso permitió pagar mayores salarios y mejorar radicalmente las condiciones de vida. Ni que hablar en la cantidad de años de vida de las personas que se han más que duplicado. En ese sentido, la clave entonces es acumular capital en términos per cápita. Ahora, para acumular capital, la acumulación de capital se logra en la medida que uno hace inversiones y que esas inversiones además le ganan
al crecimiento de la población, tal que el stock de capital per cápita suba. Es decir, no es solamente inversión para reponer el capital, no es inversión bruta, sino que la inversión neta sea positiva, es decir, la inversión más allá de la amortización. Y para eso, básicamente, para que ustedes inviertan, lo primero que tendría que pasar es que respeten los derechos de propiedad. Porque si no se respeta el derecho de propiedad, básicamente, ustedes no se pueden apropiar del resultado. Y si no se pueden apropiar del resultado, ¿para qué van a invertir? Y no solo eso, sino que también el rol que juega la libertad. Porque cuando ustedes le ponen una regulación, le están arruinando la vida también. Y, qué sé yo, digamos, el ejemplo más palpable, más claro, fue el caso de la ley de alquileres en Argentina, ¿no? Es decir, para que se vea con mucha claridad que cuando ustedes le ponen una regulación, también es una forma de expropiación, es una forma de vulnerar el derecho de propiedad, es una forma de violentar lo que ustedes querrían hacer con su propiedad. Por lo tanto, tanto el derecho de propiedad como la libertad juegan un rol fabuloso y extraordinario en el proceso de crecimiento. Y también la vida, porque si no hay respeto al derecho a la vida, tampoco podemos avanzar. Por eso siempre es tan importante nosotros cuando pensamos la política, siempre el marco normativo es la definición del liberalismo del prócer de la Ciudad de la Libertad en Argentina, Alberto Venegas Lynch hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. De hecho, cuando ustedes toman modelos de crecimiento endógeno, el rol del tamaño de la población es importante, lo cual, digamos, es una mala noticia para los verdes. Pero más allá de eso, lo que estamos enfatizando acá es el rol del derecho de propiedad y la libertad, digamos, para que cuando uno obtiene un resultado, ese resultado se lo pueda apropiar. Ahora bien, cuando ustedes, además, tienen las condiciones para invertir, ya sea porque los retornos del capital están por encima del costo de oportunidad, o sea, de la tasa de interés, que además la tasa de interés no es una aberración manejable por el Banco Central, tiene que ver con, digamos, la preferencia intertemporal. La tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. El punto es que además esa inversión ustedes la tienen que financiar. Y para financiarla necesitan de ahorro. Por eso todos los experimentos populistas, digamos, y de base keynesiana, que quieren todo el tiempo estimular el consumo es pegarse un tiro en el pie, porque básicamente destruyen el ahorro. Al destruir el ahorro es imposible invertir y consecuentemente la economía no crece, o crece mucho menos de lo que podría crecer. Digo, para los que estén acostumbrados en términos de finanzas, básicamente la lógica en cuanto a mirar cuantitativamente este problema es que ustedes miren el ROIC, o sea, el retorno sobre el capital invertido, o si lo quieren más básico, el ROA, el retorno sobre activos, exceda al costo de oportunidad del capital, que vendría a estar dado por el WACC, ¿sí? El costo, y en la medida que el retorno de los activos excede el WACC, digamos, ustedes en términos financieros tendrían el EVA, ¿no? Un EVA positivo, o sea que estarían creando valor y por ende tendrían incentivo a hacer las inversiones. Pero para eso, de vuelta, ustedes tienen que tener el financiamiento. Y ese financiamiento deviene del ahorro. Y nuevamente, si ustedes o estimulan el consumo alegremente desde el Estado o automáticamente, digamos, generan expropiaciones que penalizan el ahorro o controlan, por ejemplo, la tasa de interés y no le permiten el retorno que corresponde
a la situación de ahorro-inversión, ustedes estarían dañando ese proceso de crecimiento. Entonces, es importante, digo, lo que hacen en materia de ahorro, es importante lo que hacen en materia de inversión, es importante lo que hacen en materia de derechos de propiedad y lo que hacen en materia de libertad. Y obviamente que también hay otro elemento que tiene que ver con los impuestos, porque cuando ustedes cobran impuestos, el retorno del capital cae, por lo tanto, digamos, esa genialidad de que no podemos subir los impuestos y no va a pasar nada, eso no se cumple. Es decir, la inversión no es como suponía Keynes. Es muy interesante cuando ustedes leen la teoría general, libro que muchos que se llaman keynesianos no lo leyeron, pero no importa. Primero que es muy difícil encasillar a Keynes porque las obras completas son 30 tomos. Yo confieso que no leí las obras completas, no leí los 30 tomos. Leí solamente algunos de los libros. Con alguno que otro me empeciné, ¿no? Que lo leí varias veces, que es el caso de la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Ese lo leí 5 veces y escribí un libro criticándolo, donde básicamente hace tanto lo mismo para el consumo como para la inversión. Tiene un capítulo de la inversión que en teoría de la inversión es maravilloso. Lo que pasa es que cuando escribe el capítulo siguiente, dice que la inversión depende de una cuestión lírico-testicular. Matemáticamente vendría a ser como que está dada exógena. Y bueno, nada, y se imaginarán lo que quise decir con lo primero. Los dejo a su criterio. Y la realidad es que cuando ustedes están mirando si una inversión es factible, a ustedes les importa saber si hay flujo de fondos, les importan los impuestos, les importa la tasa de interés y les importa el crecimiento. Entonces, si nosotros decimos que Argentina va a ser grande nuevamente, significa que Argentina se va a capitalizar fuertemente. Hay también algo muy interesante ahí, que es, hay un símbolo chino que al mismo tiempo significa crisis y oportunidad. La realidad es que Argentina, después de 100 años de populismo o un poco más, o de abrazar socialismo de distintos pelajes, lo que tiene es que Argentina se descapitalizó y de ser uno de los países más ricos del mundo pasó a ser un país de ingresos medios de mitad de la tabla para abajo, que además, como si eso fuera poco, lo que uno tiene como contrapartida es que al momento que llegábamos nosotros al poder, estábamos camino a Venezuela. Es decir, convertirnos en Venezuela era mucho más factible y tangible de lo que parecía. Entonces, así como estaba esa oportunidad de crisis, también está la oportunidad de salir hacia adelante, porque dado el nivel tan bajo de capitalización que tiene la Argentina, eso significa que el retorno en el capital en Argentina es muy alto. Es decir, que hay muchísimas oportunidades de negocio en Argentina. O concretamente, digamos, se eleva muy positivo, un ROIC muy grande, y que básicamente el truco está en cómo hacemos para bajar el costo de oportunidad del capital, ¿no? El costo promedio ponderado del capital, es decir, cómo bajamos la tasa de interés, pero no cocinada desde el Banco Central a mano por un burócrata, sino cómo cambian las condiciones de mercado para que la tasa de interés sea más baja. Entonces, lo primero que uno tiene que explicar es, bueno, entonces hay flujo de fondos. ¿Dónde hay flujo de fondos? Es decir, ¿dónde hay oportunidades de negocio? ¿Dónde hay chances de hacer negocios en Argentina? Y la verdad es que en Argentina hay varios sectores que presentan grandes oportunidades para hacer negocios. Por ejemplo, uno de los casos más importantes es el caso de la minería.
Piensen, por ejemplo, que nosotros compartimos la misma cordillera con Chile y Chile exporta 50.000 millones de dólares por año de cobre. Nosotros solamente 4.000. Es decir, nosotros quiere decir que estamos subutilizando la cordillera y consecuentemente nosotros podríamos, por ejemplo, multiplicar por 12 veces y media nuestras exportaciones. Es decir, yo tengo mis serias dudas de que el creador haya sido tan malo con nosotros de darle todo el cobre a los chilenos y nada a nosotros. Los que están mirando la cordillera consideran lo mismo. Eso no es un tema menor, porque de hecho todos los proyectos mineros, ya sean lo que tiene que ver con el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada, es decir, una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que es mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, sido ofrecidas. Es más, en materia de RIGI, porque el otro también sector tan importante que tenemos es vinculado al petróleo y al gas. Y de hecho, recientemente hemos anunciado la inversión más grande de la historia argentina en el acuerdo entre YPF y Eni, la empresa italiana, por 30.000 millones de dólares. Ahora, es interesante también entender la naturaleza de dicho negocio, ¿no? Porque básicamente eso va a permitir que, por ejemplo, la balanza comercial que va a generar el sector de oil and gas a partir del año 2031 va a ser de 50.000 millones de dólares. Es decir, sería el doble de lo que aporta, por ejemplo, el campo argentino hoy. No solo eso, sino que además, en el RIGI ya tenemos asignadas, ya hay aprobados 25.000 millones de dólares, hay 25.000 millones de dólares pendientes de aprobación. Si sumamos el caso de YPF, Eni, y sumamos la inversión anunciada por Sam Altman de OpenAI por 25.000 millones de dólares, Argentina durante el último año tuvo anuncios de inversión por 100.000 millones de dólares. En definitiva, parece que los viajes se estuvieron rindiendo un poquito. Y cada vez que vean un proyecto minero, cuando anuncien un proyecto minero, quiero que sepan que esa medalla se la cargan 2 personas. El hoy
canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la presidencia Karina Milei, que son los que hicieron justamente todo el roadshow minero. Pero no solamente tenemos, todo lo que es vinculado entonces a la minería, como dije recién, el cobre, el oro, el litio, tierras raras, todo lo que tenemos de petróleo y gas, que además, como aquellas empresas que quieren sacar por el Atlántico lo que generan, eso también está generando un gran interés en todo lo que es el sector de trenes. O sea que vamos a una modernización de nuestra red ferroviaria. Pero no solo eso, sino que además seguimos teniendo el mejor campo del mundo. Es decir, el campo argentino tuvo que soportar durante el kirchnerato que le extrajeran 200.000 millones de dólares y aún así sigue siendo competitivo. Es cierto, todavía no hemos terminado de eliminar las retenciones, pero hemos bajado muy fuertemente las retenciones y hemos quitado un montón de impuestos y un montón de regulaciones para que el campo argentino, sin lugar a dudas, sea el mejor campo del mundo y sin atenuante. Lo que pasa que demanda tiempo. Y obviamente también en materia del sector ganadero, de hecho hemos quintuplicado nuestra cuota con los Estados Unidos, o sea, parece que los viajes para algo sirven. Pero no solo tenemos eso, sino que también Argentina ha decidido reinsertarse en el mundo en materia nuclear. Y básicamente está el tema de la explotación del uranio y está el desarrollo de los SMR, lo cual, nos va a permitir ser, un actor fundamental y central en todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. Todas cosas que estaban olvidadas, dejadas de lado y que no tenían ningún rol y que hoy, de la mano del trabajo enorme que está haciendo Demian Reidel, nos ha vuelto a poner en el tablero mundial. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con lo vinculado a inteligencia artificial. La inversión que va a hacer OpenAI en Argentina no es una inversión marginal, no es algo accesorio. Es decir, van a convertir en Argentina en un hub mundial de inteligencia artificial. Una de las cosas, de las características importantes que tiene para ofrecer Argentina es energía barata y no solo eso, sino bajas temperaturas, lo cual baja sustancialmente el costo del funcionamiento de los data centers. Y no va a ser un data center así nomás, sino que va a ser algo verdaderamente de punta, con lo cual, en materia de inteligencia artificial, vamos a tener un rol muy importante y eso, más adelante en la presentación voy a explicar el rol que tiene la inteligencia artificial como mecanismo que acelera el crecimiento económico. Más allá de eso, entonces, lo que queda claro es que hay negocios para conseguir flujo de fondos, o sea, con lo cual hay oportunidades de negocios, es decir, Argentina tiene chances importantes de abastecer al mundo en sus dos máximas preocupaciones o demandas, que es la demanda de energía y la demanda de alimentos. Es decir, están dadas las condiciones para que Argentina entre en un nuevo siglo de oro y que dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primer potencia mundial. Por otra parte,
una de las cosas que también señalé era el rol de los impuestos. A diferencia de lo que suelen decir los políticos, que dicen que van a bajar los impuestos y después no solo que no los bajan, sino que después de que consiguen el resultado electoral los suben, nosotros durante la campaña dijimos que íbamos a bajar los impuestos, pero a diferencia de otros que dicen que los van a bajar y después los suben, nosotros habíamos mostrado que efectivamente bajamos los impuestos. Nosotros a lo largo de estos 20 meses eliminamos o redujimos 20 impuestos y le devolvimos a los argentinos, algo nunca visto en la historia, 2,5 puntos del PBI en baja de impuestos. Y de hecho, el plan fiscal que tiene desarrollado el mejor ministro de Economía de la historia argentina, Luis Toto Caputo, es que de acá al 2031, si los argentinos decidieran que ese fuera el destino, le devolveríamos a los argentinos en baja de impuestos el equivalente a 500.000 millones de dólares, es decir, más que lo que Argentina tiene hoy de deuda, que es 450.000 millones de dólares. Por eso también es muy importante que hemos enviado para las extraordinarias no solo el presupuesto, que tiene un compromiso con el déficit cero, también tiene un compromiso de que de una vez por todas saquemos la ley colchón, o sea, la presunción de inocencia de los argentinos. No es que, porque para el fisco argentino está invertida la carga de la prueba, somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Sino también lo que vamos a hacer es enviar otro paquete tributario para también bajarle los impuestos a los argentinos, y en la medida además que sigamos creciendo y que se genere superávit financiero excedente, vamos a seguir bajando los impuestos como lo hemos venido haciendo. Pero no solo eso, sino que también es importante lo que estamos planeando en materia de empleo y de modernizar las leyes laborales. O sea, lo que tiene que ver no solo con eliminar la industria del juicio, sino también con un concepto que a nosotros son 7 bloques, pero básicamente lo que tiene que ver con el concepto de prelación, que es que el acuerdo más chico mata acuerdo más grande, es decir, un acuerdo de empresa mata a un acuerdo, digamos, municipal, un acuerdo municipal mata a un acuerdo provincial, un acuerdo provincial mata a un acuerdo regional y un acuerdo regional mata a un acuerdo nacional. Eso, por ejemplo, hay un trabajo de la Universidad de San Andrés, de los alumnos de macro avanzada del doctor Sturzenegger, que básicamente compara la productividad de la zona pampeana con la zona del noroeste. Y ahí demuestra que la productividad en la zona pampeana es 20% más alta. Consecuentemente, si ustedes las condiciones se fijan acorde a la zona pampeana, ustedes destruyen puestos de trabajo en la zona del noroeste. Si básicamente ustedes permitieran que se hicieran en forma regional esos acuerdos, el empleo en la zona del noroeste subiría un 17%. Y eso lo que le permitiría a los gobernadores de la región es que le liberaría recursos que no tendrían que estar tomando empleados públicos como una suerte de seguro de desempleo permanente, sino que además le liberaría recursos ya sea o para bajar impuestos o para hacer las obras que no hacen. O sea, dedicarse a las tareas que les encomendó, digamos, el formato que tenemos, que tienen a cargo la educación, la seguridad, ¿sí? Digamos, la salud. Entonces, eso les permitiría
además elevar la productividad de las provincias. Entonces eso sería todo ganancia, por eso es tan importante esta ley. Pero al margen de eso, ¿por qué es importante este tipo de cuestiones y que los salarios mapeen con la productividad? Porque la transformación que está llevando Argentina es tan importante que va a requerir la reasignación de recursos. Y en la medida que ustedes tengan mercados laborales más flexibles, lo que va a permitir es que la gente pueda encontrar empleo muy rápidamente. Es más, si nosotros vamos a estar generando una aluvión de divisas tan grande en el sector transable, ustedes lo que van a tener es que la moneda se va a apreciar inexorablemente y van a tener reasignación de recursos hacia el sector no transables, es decir, el sector de servicios. O sea, la gente va a querer, digamos, no sé, digamos, ir a un restaurante o ir a ver un espectáculo, digamos, a tener una vida más normal. ¿Y eso qué es lo que va a pasar? La consecuencia de ello es que el sector de servicios se va a expandir mucho. Y el sector de servicios es el que es más intensivo en trabajo y va a permitir esto pagar salarios muchísimos más altos. Entonces la gente va a poder no solo conseguir trabajo, sino que además esos trabajos van a estar muchísimo mejor remunerados. Consecuentemente es una ley muy importante hacia adelante, pero también para corregir el problema que tenemos. O sea, cualquier persona que mire los números del mercado laboral y vea que el 50% está en la informalidad, claramente no puede venir a decir que se pierden derechos. Primero porque todos los que tienen derechos adquiridos tienen la potestad de poder seguir bajo el contrato que tienen actualmente, con lo cual nadie de los insiders pierden derechos. Y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, con lo cual sí van a tener derechos. Por lo tanto, digo, no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos estafadores que lo único que quieren es asegurar sus negocios personales a costa del empleo y del hambre de los argentinos de bien. Por otra parte, estoy hablando de las cuestiones vinculadas a los derechos de propiedad, a la libertad, el respeto a la vida, las posibilidades de hacer negocios, ¿sí? Pero esto está muy bien, pero ¿qué pasa si alguien violenta estos derechos? Bueno, por eso también estamos mandando la reforma del Código Penal, haciendo que las penas sean más duras, porque para que en Argentina se cumple lo que venimos diciendo, que el que las hace, las paga. Pero además no solo eso, porque digo, este es el paquete de extraordinarias, este es cuando me junté con nuestro flamante ministro del Interior, ese tipo fuera de serie que es el Colo Santilli, dije, este es el paquete para extraordinaria. Ahora te paso todo el paquete de extraordinarias y sigue. Lo que quiero decir es que nosotros estamos profundamente agradecidos por el acompañamiento que nos ha dado la población en estas elecciones de medio término, donde le ganamos 41-24 al kirchnerismo y estamos cerrando la noche populista. Y si bien está bueno mostrar gratitud y agradecimiento con las palabras, nosotros lo que ustedes ven es que lo vamos a validar con los hechos, continuando siendo el gobierno más reformista de la historia argentina. Dicho esto sobre las reformas, sobre las potencialidades de negocios y lo que pensamos hacer en materia impositiva, pero quedan
dos discusiones adicionales, que es la discusión de la tasa de interés y la discusión del crecimiento. Una cosa muy importante es entender qué es la tasa de interés, porque la sensación que uno tiene es que la gran mayoría de los economistas no saben qué es la tasa de interés. Es decir, los economistas, en lugar de ser parte de la solución, son parte del problema. Y la verdad que en algún lugar la profesión perdió la brújula, porque sinceramente es bastante ofensivo, digamos, para un economista escuchar que un economista diga que la tasa de interés es el precio del dinero. O sea, es una cosa bastante aberrante. Básicamente, la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros. Es decir, la tasa de interés existe porque existe el tiempo, no porque existe el dinero. Básicamente, cuando ustedes quieren, lo bueno es que como este público, entiende bastante de economía austríaca, por lo tanto lo que voy a explicar no resulta esotérico, pero en otros contextos sí, aviso que sí. Básicamente, cuando ustedes miran la determinación de la tasa de interés, está determinada por la interacción entre el ahorro y la inversión. Y el ahorro no es ni más ni menos que el consumo futuro. Por lo tanto, si ustedes piensan en un sistema de equilibrio general, de modo tal que los efectos ingresos se cancelan porque lo que gana uno lo va a perder otro, quiere decir que lo único que queda es el efecto sustitución. Concretamente, las curvas de demanda tienen pendiente negativa. Por lo tanto, si el precio de los bienes presentes respecto a los bienes futuros sube, lo que ustedes van a ver es que el consumo presente baja en favor del consumo futuro. Es decir, que cuando la tasa de interés baja, lo que van a tener es que si la tasa de interés baja, sube el consumo presente, y si la tasa de interés sube, aumenta el consumo futuro. Es decir, y ustedes van a ver que entonces si la tasa de interés sube y el consumo futuro aumenta, quiere decir que aumenta el ahorro. Consecuentemente van a encontrar esa relación funcional que muestra que el ahorro sube cuando sube la tasa de interés. Y naturalmente lo mismo vale para la inversión, porque cuando la tasa de interés baja significa que los bienes futuros están más caros que los bienes presentes. Y eso tiene incentivo a que ustedes pasen la producción del presente al futuro. Es decir, la inversión aumenta. Es decir, ¿cómo pasan producción del presente al futuro? Con la inversión. Y en ese contexto es donde ustedes determinan la tasa de interés. Fíjense que no juega ningún rol el dinero ahí. Es todo vinculado al sector real. Entonces, si uno quisiera sacarle una foto a la tasa de interés, lo primero que vería es que uno de los componentes, es una foto, ojo con esto, no es que esto se puede hacer ex post, no se le ocurra pretenderlo hacerlo ex ante. Pero como somos austríacos no vamos a hacer esas cosas, vamos a mirar la foto, no vamos a creer que podemos determinar la foto. Pido por favor porque esto no es menor. Si ustedes miran los componentes entonces de lo que es la tasa de interés, uno tiene que ver con la preferencia temporal. O sea, si ustedes tienen todo un conjunto de personas que están apurados, bueno, obviamente, la tasa de interés va a ser, una monstruosidad, porque quieren consumir todo ahora, por lo tanto va a ser muy alta porque los bienes presentes van a estar mucho más caros que los bienes futuros. Otro elemento que juega un rol muy importante en la tasa de interés es el riesgo país. A mí, algunas cosas, la deshonestidad intelectual de algunos economistas me sorprende, algunos por ignorancia, otros porque directamente tienen mala intención. Ahora, lo que no puedo internalizar o asimilar es que gente que haya estado sentado en la silla eléctrica ignore el riesgo Cuca. Es decir, estaban tan calientes por predecir la hecatombe, que todo esto volara por los aires, ¿sí? Y tratar de generar pánico en la gente,
que básicamente era buscar el spread de tasa de interés para predecir una devaluación y negar la naturaleza del riesgo KUKA. La realidad es que si la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto a los futuros, digamos, el mundo KUKA, que es un mundo comunista y que no para todos los días de hacer recomendaciones comunistas, digo que es de no creer, digo, Twitter está más divertido que nunca, escuchar a los KUKA hablar es monumental. El otro día le querían poner impuestos al cajero, ahora, digamos... Ahora volvieron con el impuesto a la herencia, o sea, no se renovaron en nada, siguen viviendo, no sé, digamos, en el mundo de los picapiedras. Pero, más allá de eso, en un mundo profundamente expropiador también, ¿no? Pero la realidad es que es como cuando... Juan Carlos de Pablo tiene un artículo maravilloso que se llama La economía como proceso decisorio. Entonces, cuando plantea el escenario a futuro, dice, bueno, puede haber 3 escenarios. Uno es el statu quo, no cambia nada, con lo cual los precios relativos, si no cambia nada, no tienen por qué cambiar. Después está el escenario del diluvio universal, o sea, va a haber un revoleo de novela y en función de eso... todo el truco es conseguir un ticket para el Arca de Noé. ¿De qué color es el ticket del Arca de Noé en Argentina? No, verde. De hecho, ese es el camino al paraíso, el violeta. Pero... al margen de esa situación, el otro escenario es el escenario del fin del mundo. Y el escenario del fin del mundo es no hay mañana. Los KUKA, en términos de capital, son el escenario del fin del mundo, porque son la versión reloaded de lo peor del peronismo, de combatiendo el capital. Ellos destrozaron el capital. Consecuentemente, ¿cuánto valen los bienes futuros ahí? 0. Por lo tanto, la tasa de interés tiende a infinito. Bueno, eso es el riesgo KUKA. Y economistas que trataban de promover la devaluación y abiertamente, quieren que a este gobierno le vaya mal. En especial hay uno que, todo el tiempo está haciendo cosas apocalípticas, porque está resentido por otra cosa que ha pasado. Entonces, parece que se olvidó, que era un impresentable, que no podía pisar la calle, que tenía que salir camuflado, hasta que alguien lo revalorizó. Pero al margen de eso, de esa ingratitud, negaba el riesgo KUKA. Bueno, la elección del 26 le dio una clara clase, ¿no? Porque se redujo a la mitad el riesgo país. No solo eso, sino que además, Argentina tuvo la mejor racha histórica en acciones, llegando a duplicar el valor de las acciones como consecuencia de la caída del riesgo país. Así que parece que sí, efectivamente había riesgo KUKA y los únicos que apostaron por la libertad, por suerte fueron los argentinos, donde 2/3 de los argentinos dijo KUKAs nunca más. Entonces, otra parte importante es el riesgo país. Y el riesgo país tiene que ver con la insolvencia. La insolvencia, o como con su contracara, la solvencia intertemporal. ¿Qué es lo que asegura la solvencia intertemporal? La solvencia intertemporal se asegura cuando la relación deuda-producto es no creciente, es decir, se mantiene constante o cae en el tiempo. Argentina tiene una política de déficit cero. Al tener una política de déficit cero, Argentina es uno de los
5 países del mundo que tiene superávit financiero. El resto tienen déficit, o sea, solo 5 tienen superávit financiero, los 190 restantes tienen déficit. Eso quiere decir que la deuda no sube, por lo tanto, con la expansión que va teniendo el PBI, la relación deuda-producto va cayendo. Por lo tanto, inexorablemente vamos a abatir al riesgo país, lo vamos a exterminar. Por otra parte, si ustedes son una empresa y van como empresa, tienen una parte del riesgo que es riesgo específico. Bueno, eso también hemos tenido que soportar varias tonterías durante la campaña que hablaban de, no, la macro está bien, pero el problema es la micro. ¡Ey! La micro es la macro es la suma de todas las micro. Con lo cual, si la macro camina bien, ¿qué es eso de que la micro... O sea, ese es uno de las cosas que estaban mal. La otra es, cuando ustedes encuentren un economista o un político haciendo mucho énfasis sobre la micro, bueno, ustedes es un indicador de que ahí tienen un corrupto. Porque lo que tiene que hacer, desde mi punto de vista, un político, es nivelar la cancha, que todos tengan la misma cancha. En la literatura esto se llama don't pick the winners, o sea, no elegir el ganador. Entonces, si viene alguien y me empieza a hablar de la micro, el paso siguiente, ¿cuál es? Que venga y me hable del sector de las velas el día que Edison inventó la lamparita. Y adivinen qué hay atrás de eso. Corrupción. Por lo tanto, digamos, mucho cuidado cuando les aparezca un político o un economista, dice, no, bueno, pero la micro, porque eso en el fondo es un lobista que está tratando de influir en la opinión pública para actos de corrupción, para que ganen los que les toca perder. Y eso significa pasarle la cuenta a todos los argentinos para que se beneficien los que no son eficientes y que se beneficie el del pasamano. Con lo cual, mucho cuidado con eso. En ese sentido, básicamente, nosotros entonces estamos trabajando en pulverizar el riesgo país y no solo eso, sino que además, cuando ustedes tienen una economía monetaria, la tasa de interés se le escalaría ¿en qué términos? Deberían también contemplar el efecto de la tasa de inflación. Y una de las cosas que estamos haciendo es bajar la inflación. Nosotros, cuando llegamos al poder, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Si ustedes toman la inflación mayorista, que es la que se adelanta, fue del 54% mensual. Si ustedes miran el desequilibrio monetario que tenía el Banco Central, que tenía cerca de 4 bases monetarias venciendo un día, es decir, que podíamos cuantiplicar la cantidad de dinero en un día, más el equivalente de 9 bases monetarias en deuda en pesos, venciendo a menos de 3 meses, más el hecho de que había un sobrante monetario que era el doble del Rodrigazo, que podría haber multiplicado los precios por 12, la inflación por 12, perdón, teníamos todas las condiciones dadas para que la tasa de inflación pudiera ir a niveles que oscilaban entre el 15.000 y el 20.000%. Solo basta que hacer las cuentas y alcanza y sobra. Si bien, el dato de inflación de ayer fue del 2,3%, lo que hay que... si hoy la inflación viaja a niveles del 30, todavía falta mucho. Es decir, se ha logrado muchísimo, pero todavía falta. Pero quiero darle 2 líneas de esperanza. La primera es la política monetaria tiene un rezago que oscila entre los 24 y los 26 meses, acorde a un estudio que
que se hizo en la Universidad de Córdoba. Y para aquellos que malintencionadamente, desde el periodismo, sacan mal la cuenta porque dicen, no, bueno, ya llevan 20 meses, ya se tendría que haber terminado la inflación. No, es desde el momento en el cual se frenó la emisión monetaria. Nosotros no solo que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia, sino que lo hicimos además en tiempo récord. El otro día Toto contaba que en una reunión de los ministros de Economía del mundo estaba el ministro del Reino Unido y decía que tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PBI y que iba a corregir 1 punto por año. Y todos lo aplaudían. Nosotros hicimos déficit cero en un mes. Lo que no logramos en 123 años lo logramos en un mes. Aparte, si bajamos 2,5 puntos de impuestos, le aviso que el verdadero ajuste que hicimos es de 7,5 puntos. Es decir, bajamos el gasto público en términos reales 30%. Y eso sí que es devolverle libertad a la gente, porque lo que decía Rothbard era que la verdadera presión fiscal era el tamaño del sector público. Y nosotros hemos bajado el gasto público en 30% en términos reales. Miren si le estamos devolviendo libertad a la gente. Pero el tema es que eso solamente era 1/3 del déficit que teníamos. En el Banco Central teníamos el doble de déficit. Teníamos un déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Y eso tardamos 6 meses en arreglarlo y hacerlo cero, lo cual también es un gran logro y que a diferencia de otros deshonestos intelectualmente, que hicieron que el ministro anterior hiciera un plan Bonex y que después nos regaló el corralito, después Alcatraz, digamos, hicieron fuertes expropiaciones. Nosotros hicimos todo esto respetando los derechos de propiedad. Pero ¿qué quiere decir esto? Porque yo el otro día escuchaba a un periodista que en realidad es un operador, o sea, es un sicario, y decía, no, bueno, pero entonces ya, digamos, está cerca de los meses, tendría que desaparecer la inflación. Hay que contarle a ese señor que, digamos, la cantidad de dinero recién la pudimos fijar a mitad del año pasado, con lo cual para mitad del año que viene o para el mes de agosto del año que viene, la inflación en la Argentina habrá sido una mala historia que se termina. Y lo que hay que también entender es que la inflación no es neutral, distorsiona los precios relativos, distorsiona la inversión y en la medida que nosotros bajemos la tasa de inflación y la señal de precios fluya libremente y limpia, porque la inflación, digamos, es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Cuanto más ruido hay, peor se comunica. Pero no es porque el que transmite lo hace mal y el que recibe no entiende, es porque hay ruido. Bueno, la inflación hace lo mismo con la asignación de recursos. Por lo tanto, en la medida que eliminemos la inflación, digamos, va a haber un salto de productividad en la economía como consecuencia de la eliminación de la inflación. Igual es un efecto de una vez para siempre. Y la otra noticia importante y que me parece que vale la pena mencionar, otro de los mitos que hemos derribado es la idea del pass-through, de que cuando ustedes devaluaban, eso se iba a precio. Nosotros explicábamos el efecto Hume-Cantillon y todo, pero también entendemos que llevamos 100 años de historia, 90 años de historia, donde a la gente se la estafó con el impuesto inflacionario y que entendía que el dólar era un indicador anticipado de lo que se venía. Y nosotros, la contracara de que se dolarizó la economía argentina por el equivalente del 42% de M2, el número más grande desde el retorno de la democracia. O sea, nunca existió un ataque de semejantes características. Aún así, el programa resistió. O sea, miren, digamos, si el programa será bueno. Pero no solo eso, sino que
Cuando uno mira los pasivos monetarios del Banco Central, ya sea los no remunerados, base monetaria, y los remunerados, en su momento LELIQs, LEVAC, LELIQs, PASES, distintos instrumentos remunerados, era un número, para que más o menos se den una idea, cuando Sturzenegger era presidente del Banco Central, ese número era 120.000 millones de dólares. Después, con la llegada del riesgo Kuka y la destrucción que hubo en el mercado de capitales, allá en el 2019, cuando ganó el kirchnerismo, con lo cual por eso sigue siendo raro gente que negaba el riesgo Kuka con tal de tratar de forzar su pésimo argumento desde lo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ustedes miran el tamaño de los pasivos monetarios, desde la última parte de Guzmán hasta que llegamos nosotros, era un número que oscilaba entre los 35.000 millones de dólares y los 45.000 millones de dólares. Es decir, cuando llegaban a 45.000 millones de dólares, se generaba una devaluación, esa devaluación hacía que bajaran los pasivos del central a 35.000 millones, ahí, digamos, los individuos se posicionaban en tasa y ahí empezaban a hacer carry trade y volvían a 45.000 millones y volvía la crisis. Era un número que oscilaba entre 35.000 y 45.000 millones de dólares. En ese sentido, una de las cosas que pasa es que en promedio, entonces, los pasivos del Banco Central oscilaban en 40.000 millones de dólares. Y nosotros, digamos, a pesar de que tomamos medidas que fueron fuertemente criticadas, por ejemplo, imagínense si hubiéramos dejado los 20 billones del EFIS en la calle. Digo, hoy no estaríamos contando esta historia. Pero, digamos, o sea, algunos economistas bastante precarios que parecen entender poco se pasaron criticando la medida. Pero al margen de eso, que tampoco tienen la honestidad intelectual, digamos, de reconocer ese error, lo que parecía increíble era que se pudiera romper ese nivel de 35.000 millones de dólares porque básicamente implicaba que se destruyera capital de trabajo en la economía. Entonces, aquellos que tengan una empresa saben lo difícil que es construir el capital de trabajo, que el capital de trabajo está vinculado con el ciclo de vida de lo que es entre lo que se cobra y lo que se paga en una empresa, el cash que usa la gente para hacer las transacciones. Entonces era un número muy difícil de romper, porque aparte si ese piso estaba durante el kirchnerismo, claramente era como que parecía un recontrapiso. Bueno, el ataque que hemos recibido nosotros durante los últimos 8 meses, porque no olvidemos que todo este ataque comenzó desde con un Congreso de la Nación absolutamente destituyente, votando sistemáticamente todas las semanas leyes en contra del equilibrio macroeconómico, digamos, el intento de pudrirla en la calle, o sea, distintos mecanismos por los cuales todo el tiempo intentaron sabotear el gobierno, ¿sí? En ese sentido, básicamente lo que uno tiene es que, increíblemente, los pasivos monetarios del Banco Central hoy son 25.000 millones de dólares. Es decir, los argentinos le sembraron tanto pánico que hasta se comieron 10.000 millones de dólares del capital de trabajo. Y si ustedes limpian por el efecto de la suba de encajes, probablemente el número excede los 15.000 millones de dólares. Es decir, y a pesar de ese ataque, estamos de pie, ganamos las elecciones y entramos en el camino de la Argentina grande. Por lo tanto, frente a esa caída de la demanda de dinero, la tasa de inflación debería haber quedado absolutamente desanclada. Y sin embargo, quedó oscilando en torno al 2%. Por lo tanto, en la medida que se recomponga la demanda de dinero y la economía siga creciendo, también es un dato, la tasa de inflación se va a desplomar.
Finalmente, lo que queda es ahora explicar el crecimiento económico. Hemos explicado los sectores donde Argentina podría estar generando este crecimiento y que además son evidentes porque se está generando. Pero ahora, explicar las bases del crecimiento de largo plazo. Y ahí básicamente tenemos 3 motores. El primer motor es el Ministerio del Coloso, de Federico Sturzenegger, que es el Ministerio de Desregulación, y que debería llamarse, nosotros en privado le decimos el Ministerio de los Rendimientos Crecientes, pero es muy nerd que le digamos el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Entonces le pusimos de desregulación para que nos entiendan. Pero en realidad la idea de ese ministerio es liberar rendimientos crecientes. Rendimientos crecientes significa que un aumento de la productividad del factor que ustedes estén mirando. Si ustedes recuerdan, yo arranqué la presentación hablando del palo de hockey, es decir, que el PBI per cápita se mantenía constante hasta el año 1800 y a partir del año 1800 el PBI per cápita subió 15 veces en un contexto donde la población se multiplicó por 10. Es decir, el PBI del mundo se multiplicó por 150 veces. Entonces, el punto es que si yo tuviera rendimientos crecientes, si subía, se multiplicó por 10 la población, el PBI debería haber multiplicado por 10. Bueno, si lo hizo 150 veces, esos son rendimientos crecientes, es decir, la producción subió mucho más que proporcionalmente. En general, en la teoría neoclásica, eso está asociada a la existencia, si me quiero poner en exquisito en términos de terminología de equilibrio general, hablaría de no convexidades. Si me quiero poner más intuitivo, hablaría en términos de estructuras concentradas, o si lo quiero hacer más fácil, monopolios, que es un caso polar dentro de las estructuras concentradas. Y desde la perspectiva de la economía neoclásica, eso está mal y entonces hay que regularlos. Cuando ustedes regulan los monopolios y los tratan de asimilar a empresas competitivas, la contracara de eso es que al matar los rendimientos crecientes matan el crecimiento económico. En ese sentido, una de las cosas que sucede es que cuando ustedes miran a aquellos países que tienen más carga regulatoria, por ejemplo Europa, son los países que menos crecen del mundo. Es decir, que cuando ustedes regulan y matan los rendimientos crecientes, se están matando el crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, en la medida que nosotros avanzamos en el proceso de desregulación, liberamos rendimientos crecientes y la economía crece. Y esa es la idea que tenemos desde el Ministerio de Desregulación. Es interesante porque en los últimos 20 meses nosotros hicimos 10.000 reformas estructurales. Vaya que estamos liberando rendimiento creciente. Por eso es que siempre digo, somos el gobierno más reformista de la historia y no tengo ninguna duda en afirmar que somos además el mejor gobierno de la historia argentina. Y además, no solo que hemos cumplido con todas las promesas que hicimos en la campaña, lo que creíamos que íbamos a hacer en 4 años lo hicimos en menos de 2, pero les quiero comentar que una forma de honrar el respaldo que tuvimos en las urnas es continuar con nuestra agenda reformistas y vamos a seguir desregulando y haciendo reformas estructurales porque no vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo. El segundo motor de crecimiento económico, es porque lo estoy en el orden de la presentación, no es porque
digamos, está ponderado de otra manera, porque en términos de caja es el que, digamos, pusimos primero desde el primer día. No había plata para nadie, salvo para la ministra Petovelo. Digo, acá tengo testigos que lo pueden validar. Pero es el capital humano. Entonces, ¿de dónde sale la idea del capital humano? Allá por el año 1956, dos economistas por separado, uno Robert Solow, por otro lado Trevor Swan, desarrollaron un modelo de crecimiento que se llama el modelo de crecimiento económico neoclásico. Digo, el modelo fue una sensación total y al año siguiente Robert Solow fue y lo testeó empíricamente. Cuando quiso explicar el crecimiento económico con dicho modelo, que era muy lindo en términos matemáticos, ¿cuál fue el problema? Que solamente explicaba el 15%. Es decir, el instrumento era muy lindo, pero no explicaba nada. Entonces, en ese contexto, una de las cosas que pasaron es que la réplica que hubo desde la Universidad de Chicago, que el Departamento de Economía estaba manejado por George Stigler, dijo, tu problema es que no contemplas el capital humano. Y ahí en la Universidad de Chicago nacieron dos vertientes sobre capital humano. Una que es la más conocida, que es la vertiente micro, que es Gary Becker, ¿sí? Todo lo que es de Gary Becker vinculado al capital humano. Miren qué homenaje que le hicimos nosotros a Gary Becker, que a un ministerio le pusimos capital humano. Y por otra parte, la versión macro de capital humano estuvo a cargo de Hirofumi Usawa, que era un japonés, que fue quien tutorió la tesis doctoral de Miguel Sidrowski, que probablemente es uno de los 5 economistas más grandes de la historia argentina. Así que miren qué cercano que está todo el tema de capital humano a nosotros. Sin embargo, al momento de la academia, en lugar de posicionarse sobre esta forma de trabajar de Usawa y de mirar el capital humano desde un modelo de crecimiento bisectorial, decidió ir por la idea del progreso tecnológico y el progreso tecnológico se determinaba a dedo. Es decir, con lo cual el crecimiento económico terminaba explicando por el dedo. Igual hay una anécdota muy divertida porque me acuerdo que yo no lo presencié, pero digo, no tengo por qué no creerle a quienes contaron la anécdota. En una reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, un economista le refuta a otro diciendo, no, bueno, pero eso es a dedo, ¿no? Y el otro le contesta, bueno, pero, digamos, en el MIT también lo hacen así, le dice. Dice, bueno, pero el dedo es el de Samuelson, ¿no? Era un dedo un poquito más calificado. Pero más allá de la humorada, la literatura decidió ir por ese lado y por eso después la de literatura prácticamente desaparece hasta que aparece Robert Lucas Jr., que después de terminar de sus contribuciones en expectativas racionales, se empieza a dedicar a los temas de crecimiento económico y en el año 83 aparece Paul Romer, en su tesis doctoral desarrolla la teoría del crecimiento endógeno, ahí se da una fuerte expansión de todo lo que es la teoría del crecimiento endógeno, y ese debate prácticamente queda finiquitado en el año 1989 en un trabajo de Gregory Mankiw, David Romer, no Paul Romer, David Romer y David Weil, que lo que hacen es testear empíricamente la hipótesis con capital humano y pasan a explicar el 85% del crecimiento económico. Es decir, y dicen, bueno, se terminó el debate, el crecimiento económico es capital humano. El capital humano tiene dos dimensiones, tiene el capital humano de primera generación y el capital humano de segunda generación. El de primera generación tiene que ver con la alimentación de los chicos, ¿sí? Y con la salud de los chicos. Si ustedes se fijan, nuestro Ministerio de Capital Humano, una de las cosas muy importantes que tiene es toda la parte que es de niñez y familia, que es darle contención a los chicos cuando llegan. O sea, ya sea el plan, por ejemplo, 1000 días, o que se duplicó en términos reales la asignación universal por hijos. Pero además hicimos algo que decían que era imposible, que era terminar con los gerentes de la pobreza.
Vaya que hubo que poner cosas ahí para terminar con eso. Y eso está complementado con el accionar del Ministerio de Salud. Ahora, el capital humano de segunda generación es el que tiene que ver con la parte vinculada a la educación. Y ahí también nosotros estamos trabajando muy fuertemente en todos los estadios de la educación. Pero para llegar ahí, los chicos primero tienen que estar bien formados y sanos. Y entonces, pero también estamos trabajando en un nuevo programa de alfabetización, también estamos trabajando en un montón de reformas para que la educación esté en la vanguardia. Pero con todo eso no alcanza. Por eso también dentro del capital humano está la Secretaría de Trabajo y es junto al Ministerio de Economía y junto al Ministerio de Desregulación son los que están diseñando la reforma laboral. Quiero hacer una nota de color de vuelta sobre los mentirosos de los periodistas. Los mentirosos de los periodistas operan en favor de aquellos que no quieren que hagan las reformas. Y hace por lo menos 15 días que lo único que hacen es torpedear con esta reforma, que les aviso que en la reunión de gabinete de ayer, digamos, estaban haciendo la conciliación entre el trabajo del Ministerio de Economía de Toto Caputo, el Ministerio de Desregulación de Sturzenegger y el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo. Digamos que Sandra no pudo ir a la reunión, pero digamos, esto lo trabaja Cordero. Es decir, con lo cual le están sacando el punta al lápiz, lo están terminando de perfeccionar. Y es increíble porque los periodistas tienen todas las críticas, todo. No se dejen psicopatear por esos mentirosos. Todos aquellos que hayan leído, que están escribiendo sobre la reforma, son todos operadores, son todos sicarios. Porque se lo estoy diciendo, los tengo acá de testigo, digamos, aparte del gabinete, que ayer se terminó de hacer la conciliación y el trabajo ahora está en legal y técnica para armonizar las 3 propuestas. Es decir, mientras tanto los medios se la pasaron hablando de todo esto. Así que todos los que escucharan, todos los periodistas que estuvieron escuchando hablar sobre esto, todos mintieron. Digo, para que sepan, digamos, con lo que se encuentran del otro lado. Pero no solo eso, sino que además también hay gente que quedó fuera del sistema y nosotros trabajamos en la reincorporación y reinserción en el mercado laboral de aquellos que quedaron afuera del sistema. Por lo tanto, también no solo que estamos modificando las condiciones para que las personas puedan desarrollarse y puedan aportar al crecimiento económico, sino que además estamos trabajando en las condiciones del mercado laboral para que los que están fuera del sistema puedan reingresar y que de cara adelante además puedan ser mucho más productivos. Y finalmente, lo otro que estamos trabajando es en materia de comercio internacional. Y lo que estamos haciendo es trabajar en que la economía argentina sea más abierta, porque aquellas economías que son más abiertas son más productivas y son más ricas. Y el mejor reflejo es que hoy salió el acuerdo bilateral con los Estados Unidos, donde los profetas del Apocalipsis decían que no iba a salir nada. Y ahora queda el bonus track. Y es... déjalo que está bien donde está. Pero más allá de las humoradas, el bonus track es lo que se viene en materia de inteligencia artificial. La idea del palo de hockey, el que la vio primero fue Adam Smith.
digamos, en su segundo libro, digamos, el primero fue la teoría de los sentimientos morales, el segundo, digamos, es la investigación sobre la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. La parte 4 es básicamente un modelo de crecimiento. Y la idea de la fábrica de alfileres es la idea de los rendimientos crecientes, ¿no? O sea, una persona sola puede producir solamente 20 alfileres. Si ustedes básicamente van y dividen la tarea en 15, la producción per cápita salta a 5.000. Es decir, pasan a producir 75.000 alfileres, ¿no? Es decir, la idea de los rendimientos crecientes. Bueno, y cuyo límite está dado por el tamaño del mercado. Es decir, ustedes van a ganar productividad dividiendo el trabajo si tienen demanda del otro lado, ¿no? Dicho esto, la inteligencia artificial vendría a ser como la fábrica de alfileres del siglo XXI. Y eso lo que podría hacer es acelerar el proceso de crecimiento y de convergencia. Por ejemplo, nosotros decimos que de mantener este rumbo en 10 años nos vamos a parecer a España, en 20 años nos vamos a parecer a Alemania, en 30 años a Estados Unidos y en 40 años vamos a ser la primer potencia mundial. Sin embargo, con la inteligencia artificial podríamos parecernos a España en 5 años, a Alemania en 10 años, a Estados Unidos en 15 y ser la primer potencia mundial en 20 años. Por lo tanto, de ahí nuestra apuesta tan fuerte por la inteligencia artificial. Y mientras tanto, del otro lado están los tirapiedras cavernícolas que la quieren regular a punto tal de matarla antes de nacer. Muy propio de los kirchneristas. Por lo tanto, haciendo un raconto de todo lo que dijimos, digo, en la mente, porque no voy a repetir de vuelta, porque no voy a repetir la conferencia. En lo que estamos haciendo en materia de flujo de fondos, o sea, digamos, habilitando que la economía, que los agentes puedan expresarse en términos de proyectos de inversión, en baja de impuestos, en baja de tasa de interés y en potenciar el crecimiento económico, no tengo dudas que luego de lo que ocurrió el 26 de octubre, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchísimas gracias. De esta manera despedimos al señor presidente de la Nación y damos por finalizado el 12º Congreso de Economía Regional, los desafíos del crecimiento económico. A todos, muchas gracias.